Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Para los que no me conozcáis, soy Javier Blanco, presidente de ASDAP, la Asociación Española de Empresas Prestadoras de Servicios Deportivos a la Administración. Bienvenidos, gracias por compartir esta tarde con nosotros. Bueno, hago una pequeña presentación y doy paso a lo interesante y a por lo que todos estamos aquí. Como sabéis, la mayoría, durante todo el periodo de alarma, desde la asociación convocamos varios seminarios como este, en los que intentábamos arrojar un poco de luz sobre estas circunstancias tan desconocidas y nuevas para todos y que nos han llevado a operar en un ambiente de incertidumbre durante todo este tiempo, en el cual, bueno, pues parecía que ya le íbamos pillando el tranquillo a la situación con esto del periodo de alarma, del Real Decreto 8/2020 y sucesivos y demás, pero bueno, después del verano nos encontramos con una nueva tanda de novedades y de incertidumbres. Como comentábamos antes a micrófono cerrado con Aitor, con nuestro ponente de hoy, esto tenemos a veces la sensación de que estamos jugando un partido de fútbol donde cada 5 minutos nos cambian la portería de sitio, nos añaden 40 defensas, 5 centrocampistas, el árbitro cambia de criterio y no sabemos qué hacer. Tanta nueva norma, tanta nueva situación nos hacía pensar que era importante que retomáramos esta serie de seminarios y que el primero de ellos abordáramos cuestiones sobre la gestión laboral, que en estos días de comienzo de actividades y de curso lectivo, pues sin duda nos están causando gran cantidad de dudas. Para ello, pues tenemos un invitado de excepción, Aitor García. Muchas gracias por atender la llamada de ASDAC, como siempre. Y bueno, doy la palabra a Yago, al gerente de la asociación, para que presente y nada, como decía al principio, gracias por estar aquí y por supuesto aprovechad, plantead todas las dudas que se os ocurran porque hoy estamos aquí para eso, para intentar arrojar un poquito de luz. Muchas gracias. ¿Qué tal? Bienvenidos a todos. Bueno, como decía Javier, retomamos la actividad de nuevo. Os comento un poco lo que vamos a hacer. Vamos a empezar con, bueno, Aitor va a empezar haciendo primero una presentación un poco del panorama normativo ahora mismo, dentro de la posibilidad. Vosotros sabéis que la complejidad que hay ahora mismo, coexistencia de leyes de diferentes momentos, con futuro, con presente muy variado y futuro incierto. Con lo cual, bueno, vamos a intentar hacer primero una descripción, luego nos vamos a ir a intentar resolver las dudas que nos habéis mandado por email, las hemos intentado agrupar más o menos, aunque como bien sabéis son muy complejas y son casi casos particulares, y luego si quedará algo en el tintero y quedará tiempo, a través del chat que tenéis podéis plantearnos lo que queráis y luego las voy recogiendo y las voy planteando. Bueno, dicho esto, darle la bienvenida a Aitor de nuevo. Como siempre volvemos, gracias por venir y por dejarte abusar de nuevo. Y bueno, estamos en tus manos para intentar poner algo de luz en todo esto. ¿Me oís ya? Supongo que sí, ¿verdad? Buenas tardes. Antes de nada, agradecer vuestra invitación. Siempre es un placer tratar de ayudaros en la medida de lo posible y ante las circunstancias tan sumamente cambiantes que tenemos durante todo este periodo de, no sé si decir pandemia, pospandemia, vida pandemítica o como queráis llamarlo. Y ya os digo que para mí es un placer tratar de ayudaros en la medida de lo posible. El planteamiento que se me realizó en su momento por Yago, cuando se me indicó la posibilidad de participar en el día de hoy, era tratar de hacer una especie de recopilatorio normativo en relación a lo existente actualmente desde el punto de vista de su vigencia. El problema fundamental, y también haciendo referencia a lo que comentaba Javier, es el cambio normativo que de forma permanente se está produciendo durante todo este periodo de tiempo, desde marzo hasta acá. Digo desde marzo hasta acá porque incluso hoy algunos ya sois conocedores de que ha salido un nuevo Real Decreto Ley, el famoso trabajo a distancia, que tanto cacareado durante estos últimos días se ha producido y que también viene a tener ciertos grados y retoques respecto de aspectos de reales decretos precedentes, como puede ser incluso, podría decir, pues, del propio mes de marzo. ¿Por qué? Porque hay elementos tales como el famoso Plan de Cuida, que primero fue otra denominación y que estaba en el artículo 6, si no recuerdo mal, pero el decreto ley 9 o 10, no recuerdo mal ahora mismo, ahora os lo comentaré exactamente, y que precisamente ese Plan de Cuida lo han extendido hasta el 31 de enero del año 2021.
21, si no me equivoco, conforme lo que han publicado esta misma mañana. O sea, os digo esto para que veáis en la situación en la que nos encontramos. Todos los días salen cosas nuevas, todos los días se producen cambios normativos, todos los días provoca esta circunstancia el hecho de que tengamos que estar pendientes del BOE, del BOJA, de los correspondientes boletines de comunidades autónomas e incluso de instrucciones y normativas que puedan emitirse respecto de las autoridades locales. Y nos provoca a mí personalmente y sobre todo a todos aquellos que os dedicáis a las actividades de carácter empresarial vinculadas a este tipo de actividades, os provoca la sensación de incertidumbre que es la que fundamentalmente se traslada por todo el mundo. Dicho ello, panorama normativo. Pues si os soy sincero, desde el Real Decreto Ley 7/2020 hasta el Real Decreto Ley 28/2020, o publicado en el día de hoy, o sea, 21 Reales Decreto Ley, nada más, todos ellos en su práctica totalidad se encuentran parcial o totalmente vigentes. El elemento más importante de todo ello son las modificaciones que sobre los mismos se han ido produciendo por los sucesivos Reales Decretos. Yo, si queréis, os puedo decir más o menos, por ejemplo, Real Decreto Ley 7/2020, que fue el primero que se publicó, se ha venido modificando por los Reales Decretos Ley 8, 9 y 19. Y tiene aspectos que se encuentran actualmente vigentes. No os voy a decir cuáles son, porque podríamos incurrir en si esto está vigente o no está vigente cuando se modificó. Prefiero que seáis vosotros directamente los que tratéis de ver, pero fundamentalmente que sepáis que hay aspectos del Real Decreto Ley 7/2020 que se encuentran vigentes y aplicables. Lo mismo sucede respecto al Real Decreto Ley 8/2020. El famoso Real Decreto Ley 8/2020, como bien conocéis, es aquel que regulaba el artículo 22 y 23, donde venían los ERTE fuerza mayor y el ERTE top, ¿vale? Este Real Decreto Ley sigue vigente en algunos aspectos, entendido, y ha sido fundamentalmente modificado por el posterior Real Decreto Ley 15/2020 y fundamentalmente por el Real Decreto Ley 24/2020. El Real Decreto 24/2020, que es el de los famosos ERTEs por rebrote. Ese famoso ERTE por rebrote, que hablaremos posteriormente de él y que tiene especialmente trascendencia porque también el Real Decreto Ley 24/2020 lo que hace es extender la vigencia de los ERTEs de carácter temporal, fuerza mayor y ERTE top que se aplicaron, conforme al Real Decreto Ley 8/2020 hasta el 30 de septiembre del año 2020. Como bien sabéis, se está negociando, tiene guasa, y permitirme la chanza, que a día 23 de septiembre, que estemos a prácticamente 6 días de plazo máximo para saber qué pasa con los ERTEs que se hayan aplicado o sigan vigentes hasta el 30 de septiembre y a día de hoy no sepamos nada, y que sea más importante el trabajo a distancia que saber qué ERTEs se van a prorrogar ante la situación de incertidumbre, insisto, que tenemos hasta la fecha. Dicho ello, Real Decreto Ley 9/2020 sí está vigente en determinados aspectos. El 10/2020 ya no está vigente, elemento importante porque este era el del famoso permiso retribuido. El Real Decreto 11/2020 de medidas complementarias sigue estando vigente y ha sido modificado por Reales Decretos 13 y 15 del año 2020. El Real Decreto 15/2020, que es el de medidas vigentes complementarias, también se encuentra vigente de forma parcial. El Real Decreto Ley 18/2020 también se encuentra vigente y hacen modificaciones en cuanto al Real Decreto Ley 19/2020, que es el del ERTE fuerza mayor, es decir, incluía aspectos respecto a la duración del ERTE fuerza mayor y de las cotizaciones de los ERTE de fuerza mayor. Pero esto también ha sido modificado por el Real Decreto 24/2020, que es el que ya determina en su artículo 4 las cotizaciones y el mantenimiento de exoneraciones de cuotas en determinados supuestos de los ERTE de fuerza mayor. Del 19, 21, 24 y 25, el único que no está vigente de todos ellos es el 27/2020, que era el de medidas vigentes aplicables a entidades locales. Casualmente este, que era el supeditado al famoso acuerdo para tratar de lograr que los ayuntamientos dejaran el dinero al Estado, es el que no se encuentra vigente porque lo antes aplicado, evidentemente porque no se llegó al tiempo de acuerdo. Y por último, el que ha salido esta mañana en el BOE, el 28/2020. Me gustaría hacer un pequeño inciso en el 26/2020. El Real Decreto 26/2020, que inicialmente habla de los supuestos de concesiones en casos de transporte, ¿vale?, y entidades concesionarias de supuestos de autopistas y demás, tiene un elemento que para vosotros es todo a título ilustrativo y es una opinión personal, ¿de acuerdo? No es que sea una certeza absoluta. Hay compañeros que vienen manteniendo la interpretación que sobre el supuesto de inviabilidad absoluta de ejecutar el contrato, al artículo 34.4 del Real Decreto Ley 8/2020, se establecía en relación a que es una situación, o interpretan los autores, a que es una situación de cierre de la instalación o del servicio objeto de la concesión, ¿vale?, y que ello permitiría mantener que efectivamente exista esa inviabilidad absoluta de realizar el contrato, ¿vale? A otros dicen que cuando no se pueda prestar el servicio en los mismos términos, pero yo ahí no estoy tan de acuerdo
con el dispuesto en el artículo, que eso sea el supuesto de la inviabilidad absoluta de ejecutar el contrato para el tema del reequilibrio y la petición de la indemnización, etcétera, etcétera. Digo eso por lo siguiente. El artículo 25 del Real Decreto Ley 26/2020 de las medidas de reactivación económica para el impacto en los transportes, en el ámbito de transportes y vivienda, hace una especie de interpretación muy peculiar de qué es el reequilibrio económico, qué entra, qué no entra, cómo se puede interpretar, etcétera. Os lo digo a título de que podáis tratar de justificar qué podéis incluir dentro del reequilibrio económico, porque hay varias de las preguntas que hacían referencia a esa cuestión, por lo menos antiguamente en las reuniones precedentes, a efectos de que podáis ver o interpretar qué se puede considerar como dentro de ese reequilibrio a efectos de pedírselo como indemnización a la administración concesionada, que es la que os ha suspendido los contratos vía artículo 34 del Real Decreto Ley 8/2020. Este es el panorama inicial. Decía anteriormente que el punto más importante de todos y el que viene a alterar un poco la regla es el 24/2020, el de la modificación de los ERTEs fuerza mayor y el de la modificación de los ERTE top. El diseño que se ha producido por parte de la Administración, viendo la extensión y la extensiva utilización que se hizo por parte de las empresas en relación a los ERTE de fuerza mayor total y de los ERTE top beneficiados por los artículos 22 y 23 del Real Decreto Ley 8/2020, ahora le han puesto un poco de coto. ¿Por qué os digo esto? Porque aun manteniendo la posibilidad de extender su vigencia hasta el 30 de septiembre del año 2020, aquellos que quieran aplicar un nuevo ERTE, ya sea por top o bien por fuerza mayor, tienen que seguir unos determinados criterios en relación a cuestiones tales como la negociación que no se encontraban en el Real Decreto Ley 8/2020. En definitiva, le han querido dar un poco más de capacidad de negociación, bueno, más que capacidad de negociación, digamos, capacidad de obstrucción a las entidades sindicales más representativas dentro del ámbito del sector a efectos de negociación, y a su vez le han dado también importancia a un informe de la Inspección de Trabajo que anteriormente tanto no se daba porque no era tan necesario y que posteriormente ahora sí se lo dan fundamentalmente, por ejemplo, los ERTEs, los denominados prórrogados. Dicho esto, ¿cuál es la diferencia entre el ERTE por fuerza mayor parcial, total y el ERTE prórrogados? ¿Vale? ERTE fuerza mayor total es aquel que se produce por la situación de la COVID, el que tenía origen en el artículo 22 del Real Decreto Ley 8/2020. La definición de ERTE de fuerza mayor total no ha cambiado, ¿vale? Es aquel que te impide desarrollar tu actividad por la causa de la fuerza mayor derivada directamente del COVID. Tiene que concurrir esa circunstancia. ¿Entendido? La regulación ahora, desde la fecha de la publicación del Real Decreto Ley y siempre y cuando no hubieses aplicado un ERTE previo y que siga vigente, se regirá en virtud del dispuesto en el Real Decreto Ley 24/2020, por cuanto si lo hubieses aplicado con anterioridad, es decir, en virtud del Real Decreto Ley 8/2020, lo podrás seguir manteniendo vigente hasta el 30 de septiembre del año 2020, siempre y cuando no hayas hecho renuncia al ERTE previo del año, en este caso, perdonad, del Real Decreto Ley 8/2020. ¿Comprendido esta parte? Si tenéis alguna duda, interrumpirme, preguntar, porque es importante que lo tengamos claro. En segundo lugar, el ERTE fuerza mayor parcial. ¿Qué es el ERTE fuerza mayor parcial? El ERTE fuerza mayor parcial es un ERTE que, previéndose y habiendo nacido como fuerza mayor total, se ha comenzado a convertir en fuerza mayor parcial por recuperación de la actividad, valga su redundancia, valga el nombre, de forma parcial. Yo no recupero la totalidad de los trabajadores, o bien recuperando la totalidad de los trabajadores, no la recupero en las mismas condiciones que tenían con anterioridad a la situación de ERTE de fuerza mayor total que yo permanezco y mantengo. La mayor parte de los ERTEs de fuerza mayor total ya se han convertido en ERTEs de fuerza mayor parcial, porque mal o bien la mayor parte de la gente ha reiniciado, relanzado o comenzado actividad total, ya no sea en jornada 100% o por lo menos en jornada parcial, 50, 75, etcétera, etcétera. Lo bueno que tienen los dos ERTEs de fuerza mayor total y de fuerza mayor parcial, fundamentalmente el de fuerza mayor parcial, es que además de la exoneración de cuotas prevista en el artículo 4 del Real Decreto Ley 8/2020, permite jugar con los escenarios de suspensión-reducción de jornada. Permite hacer lo que yo denomino las actuaciones, podamos decir, abanico o actuaciones de compresión, ¿no? Puedo reducir o ampliar jornada, puedo sacar total o parcialmente a trabajadores del ERTE, es decir, permite mucha movilidad a los efectos de precisamente continuar con la actividad o relanzar esa actividad hasta copar la actividad total. Tengamos cuenta que ya sea un ERTE fuerza mayor total o un ERTE fuerza mayor parcial, lo más importante para su vigencia son dos cuestiones. Una, que no hayáis renunciado al ERTE, es decir, que continuéis aplicando esa situación de ERTE. Y dos, que además se puede aplicar solamente hasta el 30 de septiembre del año 2020, salvo que lo prorroguen. La teoría, o por lo menos lo que se oye en los mentideros de las negociaciones, es que solamente lo van a renovar, o lo van a prorrogar, perdonad, más allá del 30 de septiembre respecto a sectores tales como a hostelería y turismo. Los demás nos van a obligar a empezar 100%. Cuando hablo de empezar 100% es reincorporar el 100% de nuestra actividad.
Y ahí es donde viene la siguiente pregunta, que es muy bien, a mí me obligan a reincorporarme al 100% de mi actividad a fecha 1 de octubre, ¿y yo qué puedo hacer? Pues ahí están las medidas de reequilibrio típicas que se han aplicado por parte de las compañías en toda la vida, que es fundamentalmente los expedientes de regulación de carácter temporal, pero derivados de causa económica, técnica, organizativa o productiva. Lo malo de los ERTES de fuerza mayor total o fuerza mayor parcial del artículo 22 o los ERTES ETOP del artículo 23, que cuando he dicho que podéis aplicar cuando tengáis que recuperar ERTES de carácter técnico, organizativo, productivo, los famosos ETOP, no los vais a aplicar ya por el artículo 23, sino por el artículo 47, 23 del Real Decreto Ley 8/2020, sino por el 47 del Estatuto, lo normal, ¿vale? Porque ya ha desaparecido el 30 de septiembre la posibilidad de aplicar los ERTES ETOP del antiguo artículo 23 y del Real Decreto Ley 24 de 2020. La diferencia fundamental es que mientras habéis aplicado un ERTE de fuerza mayor total, fuerza mayor parcial o un ERTE ETOP, fundamentalmente si os habéis aplicado exoneraciones de cuotas, sabéis que hay un problema, que es la disposición adicional sexta del Real Decreto Ley 8/2020, que también se reproduce en un artículo del Real Decreto Ley 24/2020, que es la famosa salvaguarda de empleo. Es decir, la imposibilidad de realizar extinciones a los trabajadores que se han visto afectados en un ERTE por un periodo de 6 meses, y aquí es donde viene la interpretación, desde que se produce la reincorporación del primero de ellos. ¿Vale? Esta interpretación es la que mantenemos aquellos que, dicho mal y pronto, tratamos de defender de mejor manera los intereses de la empresa, que es cómo voy a estar 6 meses desde la finalización del 30 de septiembre del 2020, cuando llevo desde marzo sin posibilidad de despedir, cómo voy a hacer reajuste si tengo que estar 6 meses después del 30 de septiembre con una medida de salvaguarda de este tipo. No, tiene que ser desde el momento en el cual se produzca la reincorporación del primero de los trabajadores que se ha reincorporado a un ERTE, sea de forma parcial o de forma total. ¿Comprendido? Segundo lugar, el ERTE, la otra medida que hay es el famoso ERTE por rebrote. El problema del ERTE por rebrote, y dice textualmente la norma, es que se podrán aplicar desde la fecha del 1 de julio del año 2020 y el ERTE por rebrote siempre tiene que tener una circunstancia concurrente necesaria, que es fundamentalmente que derive, la norma dice literalmente, empresas y entidades que a partir del 1 de julio vean impedido el desarrollo de su actividad por la adopción de nuevas restricciones o medidas de contención que así lo impongan en alguno de sus centros de trabajo. La pregunta del millón es la siguiente. ¿Quién es el que debe dictar las restricciones o medidas de contención? Evidentemente no puede ser la empresa, porque si fuese la empresa sería autorregularse. Tiene que ser un elemento ajeno. El supuesto más típico, y esto más o menos es mi consideración personal, vuelvo a repetir, es que es una opinión, sería el caso de que, por ejemplo, vosotros en fase 1 no podéis abrir y resulta que, como en Madrid, aquellos que estéis en Madrid o estéis afectados por esa circunstancia, os retornan nuevamente a fase 1 o a cualquier otro territorio. Eso se trata de una medida de restricción adoptada por la entidad competente que os impide desarrollar vuestra actividad. La pregunta sería, ¿entonces puedo aplicar un ERTE por rebrote? Mi opinión es sí, evidentemente siguiendo lo dispuesto en el Real Decreto 24/2020. ¿Por qué? Porque no es una situación que sea equiparable a un supuesto, no sea equiparable, que no es lo mismo que un ERTE de fuerza mayor, sino que es una expresión específica para esos casos de nuevas restricciones, aunque vengan relacionadas con la COVID. Bien. A su vez, yo interpreto, esto es opinión personal, vuelvo a repetirlo, yo interpreto que esto no quedaría afectado por lo dispuesto en el artículo 34. ¿Por qué? Porque el Real Decreto Ley 8/2020 considera que el artículo 34 ya no está vigente desde la pérdida de vigencia del Real Decreto Ley. Ese es otro punto matiz importante. Por eso os decía lo de la importancia de los periodos de vigencia, que está vigente, lo parcialmente vigente, etcétera, etcétera. Entonces, a mi modo de ver, el artículo 34 tenía razón de ser durante el estado de alarma. Cuando el Real Decreto Ley 8/2020, vinculado al estado de alarma y un mes más, pierde la vigencia, ya esa norma no tiene sentido de que se mantenga en cuanto a la necesidad de acudir a la suspensión y podréis acudir, en mi opinión, a las medidas del ERTE por rebrote, caso de que sean derivadas de nuevas restricciones o medidas de contención adoptadas por la autoridad gubernativa. ¿Vale? Hasta ahí yo creo que son los escenarios diferenciados. ¿Qué tendríais que hacer o cuál es mi opinión en lo que tendríais que hacer? Pues, como os comentaba anteriormente, si llegado el 30 de septiembre de 2020 vuestros ERTES no, todos aquellos que habéis aplicado ERTE, voy a hablar para aquellos que tengáis aplicados ERTES, todos aquellos que hayáis aplicado ERTES por fuerza mayor y se encuentren actualmente en fuerza mayor parcial y vayan a perder su vigencia el 30 de septiembre del año 2020, tendréis que tener claro que a partir del 1 de octubre tendréis que aplicar medidas de carácter diferente
previstas en el Estatuto de los Trabajadores, salvo que sean medidas derivadas de contención o decisión de autoridad gobernativa que os impida desarrollar vuestra actividad, medidas de restricción. Entonces ahí podéis aplicar el ERTE reverente. Si no, tendréis que acudir al ERTE ordinario, es decir, a la causa económica, técnica, organizativa y productiva de toda la vida de Dios, previsto en el artículo 47 del Estatuto, en relación con el Real Decreto 1483/2012, con la norma aplicada en esos concretos preceptos. ¿Vale? Respecto a los que estáis en suspensión, bien, aquí es cuando la matan, que diría un clásico. Si la suspensión sigue mantenida, entiendo que no habiéndose alterado la situación de suspensión por el órgano competente, tendríais que seguir manteniéndose en esa situación de suspensión. Si se ha finalizado la situación de suspensión, podéis aplicar, entiendo, las mismas medidas que se disponen como para cualquier otra empresa, es decir, el ERTE por causa organizativa, técnica, productiva o económica, el ETOP, o si entráis dentro de un mecanismo de causa ERTE rebrote, aplicar ERTE rebrote. ¿De acuerdo? Por lo que os he comentado, imaginemos que la autoridad local determina que se produce el cierre de una zona en la que vosotros tenéis la instalación y no podéis desarrollar esa instalación. Claro, no os van a dictar una nueva suspensión del 34 porque yo entiendo que no está vigente el 34, por lo tanto tendrían que deciros no puedes abrir y tener que ser tú el que solicitases la aplicación del ERTE por rebrote. ¿De acuerdo? Hasta aquí os puedo decir en relación al ámbito normativo que entiendo aplicable y las distintas medidas que se pueden aplicar ante las distintas situaciones que vosotros planteáis. O, bueno, ante las distintas situaciones por las cuales podéis transitar. A mí ahora lo que sí que me gustaría es que planteáis distintas alternativas o preguntas relacionadas con esta cuestión a efectos de tratar de resolver y de ayudaros en la medida de lo posible. Porque muchas de las preguntas que habéis planteado son más o menos las que ya os he respondido en relación a lo que acabamos de comentar actualmente. Es decir, qué pasa en la suspensión, qué no pasa, etcétera, etcétera. De todas maneras, insisto, para hacerlo más dinámico, cualquiera que podáis preguntar, pues planteamos dudas en relación a ello y así podemos solventarlas. Madre mía. Hacía unos cuantos meses que no entraba tan a fondo en tema laboral, ERTES y tal, y es cierto que el panorama es abrumador, cuanto menos. Bien, mira, como bien decías y como bien habíamos hablado, tengo aquí preparados una batería de preguntas que muchas de ellas han sido comentadas por ti ahora mismo. Lo único es que la vamos a plantear de manera específica y pasamos por ella con el tiempo justo y necesario porque seguro que va a haber otras cuestiones que nos ocupen más tiempo. Básicamente, pues bueno, como te puedes imaginar, hay consultas de todo tipo y de todas situaciones. Yo he intentado agruparlas un poco, voy un poco por casuística, ¿vale? Nos hablan en principio de contratos que en su momento fueron suspendidos, o sea, el órgano de contratación durante el estado de alarma comunicó la suspensión del contrato, las empresas optaron o bien por ERTE o bien por seguir con los trabajadores de alta y solicitar indemnizaciones, y ahora el órgano de contratación, en teoría, debería la actividad ser reactiva, pero el órgano de contratación no levanta la suspensión. Seguimos entonces en la misma situación en la que estábamos, teniendo en cuenta las nuevas características en cuanto a ERTES, extensiones y todas esas cosas, ¿verdad? Ah, espera. Te dejo encendido, ¿vale? Ahora. Perfecto, ahora, lo que os comentaba, a ver, es supuesto concreto en el cual se haya decretado la suspensión, lo primero que habría que hacer, a mi modo de ver, sería preguntarle a la propia autoridad local la situación de la suspensión. Me refiero, oiga, mire usted, el Real Decreto Ley 8/2020 ya ha dejado de tener vigencia, yo tengo el contrato suspendido en el artículo 34, la situación del estado de alarma ya ha desaparecido, ¿puedo reanudar mi actividad? ¿Sí o no? Evidentemente, eso os va a permitir posteriormente delimitar, claro, el dies ad quo y el dies ad quem de la fecha en la cual vosotros vais a poder pedirle la correspondiente responsabilidad, el equilibrio patrimonial, lo que sea, a esa administración. Lo normal, corregidme si me equivoco, supongo que en la mayor parte de las ocasiones la suspensión se ha levantado, se ha finalizado una vez alcanzado la finalización del estado de alarma. ¿Qué sucede en esos supuestos? Ha finalizado el estado de alarma y yo puedo reiniciar mi actividad y habéis abierto con las distintas fases 1, 2 y 3 con los porcentajes de aforo que os permitían y las actividades que hasta el momento os permitían en esas fases. Ya estamos, por decirlo de una manera, en una fase absoluta de apertura permanente con las limitaciones de distancia, aforo, etcétera, etcétera. ¿Qué sucede, por ejemplo, si ahora volvemos a tener una situación de, pues, me limita la propia administración por una restricción nueva? Es decir, pasamos a fase 1, lo que os comentaba anteriormente.
pasamos a fase 1 y yo tengo que cerrar. ERTE por rebrote. Eso es un ERTE de rebrote. ¿De acuerdo? Segundo lugar, ¿qué sucede en el caso en el que yo reinicie mi actividad y en vez de tener 500 usuarios o clientes, pues no recupero, es decir, no recupero ese volumen de clientes y me quedan 200 o en 100? Pues como habéis estado suspendidos y no habéis aplicado un ERTE de carácter fuerza mayor o otra cualquier medida alternativa, yo lo que quería sería aplicar un ERTE de carácter organizativo, técnico y productivo. Y a mí y usted, yo estoy en esta situación de suspensión, he reiniciado mi actividad cuando usted me ha dejado, independientemente del reequilibrio y la indemnización del artículo 34 que usted me tenga que pagar, yo tengo que aplicar medidas destinadas a reajustar mi actividad al volumen, reactivar o reajustar mi actividad al volumen de clientes y usuarios que yo tengo. Eso es un ERTE top tradicional, normal, comprendido, con la negociación con la representación legal de los trabajadores, aplicación de medidas de suspensión y de reducción, etcétera, etcétera. Bien, si se sigue en suspensión porque no hayan levantado la suspensión, pues hasta el día que os levanten la suspensión, pero yo entiendo y que sería necesario plantearle la duda a la administración para decirle, oiga, mire usted, la situación del estado de alarma ya ha finalizado, el Real Decreto Ley 8/2020 en relación al artículo 34 entendemos que ya no tiene vigencia por la disposición donde se determina la propia vigencia de la norma y dígame usted qué hago, abro, cierro, medio pensionista, porque si no abro me van a tener que pagar, lógicamente. Sí, es que además, y esto lo comentaremos en otro seminario en el que vamos a dedicar a contratación pública, el otro día hablando con alguien comentaba que, claro, al solicitar ahora indemnizaciones a los ayuntamientos en caso de suspensión, ahora lo que prima es la minoración de las cargas también a la administración, con lo cual, de una manera indirecta, lo que te están llevando es al final hacer un ERTE de top, es decir, no a darlos de alta y solicitar las indemnizaciones por los costes salariales, sino que te están llevando directamente por ahí. A ver, el problema, desgraciadamente, nos están obligando a jugar una partida de póker. Es decir, llegamos a un momento en el cual casi hay que llegar al faroleo. Bueno, vamos a ver, si yo estoy en una situación, una suspensión del artículo 34, interpretando un poquito así tal, en el artículo 34 a mí no me obligan a mantener la salvaguarda del empleo durante un determinado periodo y usted me permite reanudar, pues a lo mejor he hecho 200 tíos a la calle. ¿Comprendéis? Que a lo mejor no habéis aplicado medidas. Es que, a ver, el problema de la suspensión es que no habéis aplicado medidas de tipo ERTE, de fuerza mayor, que os impliquen la salvaguarda del empleo de la disposición adicional de los 6 meses. Desde el momento en que vosotros os dan la vía libre para reiniciar vuestra actividad, la actividad y la organización de la empresa es vuestra. Por lo tanto, podéis aplicar las medidas que sois correspondientes. No sabéis exonerar de cuotas. ¿Comprendéis? Entonces, que yo recuerde ahora mismo, y ojo, si me estoy equivocando, por favor corregirme, que yo recuerde el artículo 34 no va vinculado al mantenimiento del empleo durante un determinado periodo de tiempo. Creo recordar ahora mismo de memoria. ¿Vale? Os lo digo porque también a lo mejor hay que plantear ciertos grados de medida de presión para decir que, mire, vamos a ver. Yo tengo que reanudar, muy bien. Si no puedo reanudar y tengo que hacer un ERTE, pues ¿qué pasa? Pues aplico un ERTE y se acabó, y no hay ningún inconveniente. La medida más idónea después de realizar una situación de suspensión por alza de la misma por la entidad pública que la determinó es un ERTE todo. Siempre y cuando, ojo, siempre y cuando tengáis necesidades porque no habéis recuperado el 100% de vuestra actividad. Claro. Plantean asociados muchísimas dudas acerca de fijos discontinuos, tratamiento a dar a fijos discontinuos, teniendo en cuenta que tendremos contratos en los cuales se deberían reactivar ahora y que se reactivan parcialmente o no se reactivan y que por las condiciones del contrato, por las fechas en las que están, deberían hacerse los llamamientos. Con lo cual, ¿qué hay que hacer en ese y con qué hay que tener cuidado? Sí, claro. La medida que mejor se ajusta a ello, vuelvo a repetiros, que es el ERTE. El problema de los fijos discontinuos es que en muchas ocasiones los convenios o las propias, generalmente los convenios colectivos, determinan las fórmulas y los tiempos de llamamiento. ¿Vale? Si no se ha reiniciado la actividad, es decir, si hay una suspensión permanente, no se ha recuperado la misma y no se puede llamar al fijo discontinuo, la única comunicación que hay que hacer al fijo discontinuo es durante el periodo de su actividad no se le puede llamar porque esa actividad continúa suspendida en virtud de lo dispuesto por el ayuntamiento de, consejería de o quien sea, en resolución de fecha X, Z, Y. Esa comunicación de ausencia de llamamiento se tendría que realizar para garantizar que el trabajador sea consciente de que no hay un despido, sino una ausencia de llamamiento. A ver, os lo digo porque después doctores tiene la iglesia y algunos va a demandar por despido más que seguro. Es que me tenían que haber llamado y no me han llamado. No, me he llamado porque no tengo actividad. ¿Vale? Segundo lugar, el supuesto de actividad parcial.
Si hay un supuesto de actividad parcial y el convenio colectivo determina la regulación de la fórmula de llamamiento, ¿vale? Y determina la fórmula de llamamiento, se pueden hacer dos alternativas, una con más riesgo y otra con menos riesgo. La alternativa de menos riesgo es hago un ERTE, todos al ERTE, y aquellos fijos discontinuos que yo no necesite, evidentemente no les voy a llamar, pero les sigo manteniendo en el ERTE. ¿Comprendido? O dos, la otra alternativa, que es algo más arriesgada, que sería llamar única y exclusivamente a aquellos que conforme los criterios de llamamiento se establezcan en el propio convenio colectivo, y respecto de los otros hacer lo mismo que hemos hecho con los supuestos de suspensión. No tengo actividad para proceder al llamamiento, se lo comunico por cuanto la actividad actualmente se encuentra reducida a X cita Y, se ha seguido lo dispuesto en el convenio colectivo de aplicación y por lo tanto, en cuanto la actividad se recupere, usted será llamado de forma inmediata, tal y como exige la condición de su contrato como fijo discontinuo. ¿Vale? Esas serían las dos alternativas a adoptar. Os digo estas dos alternativas porque hay compañeros que mantienen que necesariamente se tendrían que reintegrar a todos en la fecha de su llamamiento y posteriormente y hacer a limón un ERTE. ¿Vale? Por eso he dicho la más segura y la menos segura. Mi opinión personal, yo soy más de la segunda. Un fijo discontinuo va vinculado a una actividad concreta en función de la producción de esa propia actividad. Si yo no tengo actividad y puedo justificarlo, pues evidentemente no te haré el llamamiento correspondiente, ¿vale? Salvo que evidentemente sean fijos discontinuos de fecha cierta. Empiezas un 1 de octubre y finalizas un 30 de junio. Esos, por ejemplo, que son los vinculados a, pues yo qué sé, a supuestos de colegios, etcétera, etcétera. Si el colegio abre, el problema que tenemos es lo que dicen nuestros compañeros, son fijos discontinuos de fecha cierta y tendrías que llamarlo y hacer el ERTE a la vez. ¿Comprendido? Por eso os digo lo de las dos posiciones. Ya os digo que esa situación habría que analizarla punto por punto y caso por caso para poder decir, oye, ¿me posiciono más aquí o me posiciono más allá? ¿De acuerdo? Es cierto, porque ese caso sí se nos da. Es decir, nosotros los pliegos técnicos normalmente nos establecen cuál es el calendario de actividad, el calendario de temporada de invierno, temporada de verano. ¿Vale? Ese caso sí lo tenemos. Claro. Ese supuesto, como te comentaba antes, si no se vincula el llamamiento a la actividad, es decir, si siempre se ha llamado independientemente de que hubiese poca o mucha actividad, vamos a hablar claro, entonces tendrían que llamar a todos y hacer un ERTE. Mire, yo le llamo, le reincorporo, pero inmediatamente después hago un ERTE. Evidentemente, sabiendo esto de la fecha de reincorporación, el ERTE lo podéis tramitar con anterioridad al reinicio de esa actividad, planteando que el fijo discontinuo, cuando inicia su actividad, tendría que estar dado de alta. ¿Comprendido? Claro. Esta es la diferencia entre el fijo discontinuo fecha cierta o tiempo parcial fecha cierta y el fijo discontinuo que depende de cuando se inicie la actividad por la producción en sí, es lo que va a determinar también si se puede elegir una u otra fórmula de una manera más segura. Aunque yo insisto, yo sería de la opinión de, mira, no te llamo porque no tengo actividad, te lo explico el porqué y sigo el orden de llamamiento que venga establecido en el convenio colectivo. Porque por eso los convenios colectivos, como por ejemplo puede ser alguno de hostelería, dice, y se llamará primero a los de mayor antigüedad. Vale, pues yo llamo primero a los de mayor antigüedad. Ahora, si eso no se regula, el convenio exige que sean los pliegos exigen un determinado número de trabajadores en determinadas fechas concretas, pues entonces eres carne de ERTE, porque no te puedes escapar por esta vía. Claro. Preguntaban también, en el caso de una reactivación en la cual evidentemente el número de horas que se solicitan no tiene nada que ver con las que se hacían antiguamente, cuando un trabajador tiene un trabajador que antes tenía, imagínate, era fijo discontinuo, pero tenía una jornada completa o una jornada al tanto por ciento, ¿qué ocurre si en vez de poder darle eso le tengo que ofrecer la mitad de la jornada? Y supone una reducción sustancial de las condiciones. ¿Eso es una reducción sustancial de las condiciones laborales? Sí, a ver, yo para evitar esa contingencia, y como no va a ser solamente un trabajador, sino que seguramente van a ser muchos, haría el ERTE. Vuelvo a repetiros, el ERTE es el mecanismo por el cual se permite la reducción y la suspensión de la jornada. El artículo 47.3, supongo que lo lees del estatuto, hace referencia precisamente a esta circunstancia. Cuando tú vayas a hacer modificaciones de carácter colectivo, es decir, que afectan a más de los umbrales del artículo 41, o incluso cuando vayas a modificar la jornada de un trabajador tiempo completo, es decir, 40 horas semanales, trabajador tiempo completo, contrato modelo 100, aunque sea un único trabajador, basta tener que seguir un artículo 47. ¿Por qué? Porque el artículo 12.4 del Estatuto te refiere claramente que solamente se podrá modificar, transformar, novar un contrato tiempo completo a un contrato tiempo parcial a través de acuerdo con el propio trabajador, no pudiendo ser aplicable lo dispuesto en el artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores. Por lo tanto, para dar la respuesta sería diferenciar trabajadores con contrato tiempo completo, modelo 100, ¿vale? O modelo 200, me da igual, tiempo completo, siempre se va a tener que proceder a realizar un artículo 47 del Estatuto para una reducción de su jornada.
Trabajadores que no tengan la condición de tiempo completo, se les puede aplicar un artículo 41 del Estatuto con modificación sustancial, porque lo permite la norma. Ahora bien, para poder aunar los dos mecanismos de modificación a trabajadores tiempo completo y modificación a trabajadores tiempo parcial, el mecanismo más idóneo es el ERTE del artículo 47. Claro. Te lo complico aún más. Se nos está dando la situación de ayuntamientos que tienen un contrato que a lo mejor está en su último año, ayuntamiento comunica que no lo va a volver a sacar a concurso y que lo que hace es resolverlo. ¿Qué haces? En teoría, porque además, claro, la circunstancia... La pregunta es, ¿la resolución es inmediata? ¿La resolución es te comunico que no lo voy a renovar? Vale. Te comunico que no lo voy a renovar, te comunico que no voy a sacarlo a licitación, pero además sabiendo que al final son servicios públicos y que sabemos que cuando esto pase, ese servicio se va a reactivar. Es decir, si hay unas escuelas de pilates en un ayuntamiento, por mucho que ahora digan que el contrato no lo van a sacar, tarde o temprano lo van a hacer. En teoría, y por lo que a mí me comentan, ahí tenemos el riesgo de que la plantilla es tuya, te la quedas. Pero no sé, a ver, se pueden hacer cosas, no sé si se pueden tomar precauciones de cara a lo que pueda pasar luego. Supongo que lo habrás visto. Sí, bueno, esto es lo típico a ver, lo voy a decir como se dice vulgarmente entre nosotros en el árbol. ¿Quién se queda con los perros? ¿Vale? Esa es la discusión fundamental. ¿Quién se queda con el conjunto de la plantilla a objetos de determinar si existe una subrogación legal, convencional o sucesión? Vale. Esta situación se da mucho sobre todo en determinados tipos de administraciones que quieren jugar a la situación de te comunico que no voy a proceder a la publicación futura o licitación, pero no te dice que se lo quedan ellos o quién lo va a explotar. ¿De acuerdo? Lo primero que hay que hacer, yo os voy a decir el mecanismo que yo suelo utilizar. En primer lugar, a mí me llega esa comunicación. ¿Vale? No vamos a proceder a la renovación. Se extingue su contrato a la fecha de finalización prevista en el contrato. Muy bien. Primera pregunta, que hay que decirle, oye, nos damos por enterados, me parece fenómeno, todo estupendo, está bien, aquí estamos nosotros para lo que queráis y aquí viene lo demás. Y empezamos. En primer lugar, ¿quién se va a continuar con la prestación del servicio? Esa es una pregunta que hay que hacerle. En segundo lugar, de igual forma le informo que le voy a poner a su disposición la totalidad de los medios materiales previo inventario con los cuales se ha venido desarrollando la actividad para el caso de que sea usted el que continúe el servicio. Estoy hablando de administración. Usted, administración, continúe el servicio. Y, en último lugar, le mandamos el listado que dispone el artículo X del convenio colectivo aplicable, determinante del mecanismo subrogatorio en relación con el 133 de la Ley de Contratos del Servicio Público. Esto antes, en la antigua Ley de Contratos del Servicio Público, era más discutible, pero ahora en el 133 se la han colado, es decir, han asumido que en el supuesto en el cual la Administración continúe con el servicio que se venía prestando de forma propia, asumirá aquella subrogación, siempre y cuando esté previsto legal o convencionalmente con los trabajadores. De ahí precisamente que yo ya haya hecho esas tres matizaciones. Primero, ¿quién se va a quedar con el servicio o quién lo va a prestar? Segunda pregunta, aquí tiene usted los medios materiales en la prestación que yo he venido utilizando, que son de mi propiedad y que se van a quedar aquí para que usted continúe o quien sea con la prestación. ¿Para qué? Para garantizar la sucesión vía artículo 44 por la transmisión de una unidad patrimonial. Y, en segundo lugar, le indico el listado de conformidad con el convenio colectivo para poder mantener que también es aplicable una subrogación convencional en un convenio colectivo de eficacia general. ¿Comprendido? Eso sería el paquete de las tres galletas envenenadas que le queremos meter al ayuntamiento o a la autoridad competente que nos informe de esta situación. ¿Vale? ¿Con eso qué logramos? Poder mantener que se trata de una sucesión legal o convencional. Y a partir de ese momento, la discusión acerca de la subrogación. ¿Vale? Pongámonos en la situación en la cual efectivamente nos dicen, no, ni lo voy a prestar yo, no, ni lo va a prestar nadie. ¿Vale? En ese hipotético supuesto de ser cierto y no querer incidir en esa circunstancia, porque es efectivamente sabemos que es un servicio que lo van a extinguir, es decir, no lo van a volver a proponer, no lo van a sacar, no lo van a hacer nada, serían los mecanismos de extinción por causa objetiva. 20 días por año por finalización del correspondiente servicio. Eso es una causa objetiva, se aplica por la finalización de la contrata, se aplica y se acabó.
Respecto de los contratos obra y servicio, porque sé que esta pregunta también es del millón, respecto de los contratos de obra y servicios vinculados a la propia concesión administrativa, os recuerdo que la doctrina del Supremo se ha mantenido última, es como haya habido renovaciones de los contratos y se pretenda o se prevea que era una situación de permanencia, más de 6, más de 8, más de 10, más de 5 años, el Supremo dice que esos contratos son realmente como no fraudulentos, pero no vinculados a la obra y, por tanto, como indefinidos, tienen que tener la misma aplicación de un despido de carácter objetivo. Es decir, no se les puede despedir por un 49.1c del Estatuto, sino por un 51.52 del Estatuto con su indemnización de 20 días fuera. ¿Comprendido? Ahora otra pregunta que me hago yo, que seguramente es la que tienes tú. ¿Y qué pasa si yo aplico la extinción de carácter colectivo, bien individual o bien un ERE porque me supero por los umbrales y resulta que después estos fenómenos me han colado y lo vuelven a licitar? Pues entonces, ahí cabría, en virtud de lo dispuesto en el convenio colectivo, como por ejemplo sucede en el convenio colectivo de agua o en el convenio colectivo, incluso instalaciones, creo recordar ahora mismo de memoria, donde se hace referencia a los periodos de paralización o suspensión de actividad. Si ha estado paralizado o suspendido más del tiempo que se establece dentro del convenio colectivo, no se podría reclamar absolutamente nada, pero si esa adjudicación se produce en un determinado periodo de tiempo dentro de ese periodo, es decir, 12 meses normalmente es lo que suelen determinar, 12 meses son los convenios, 9 hablan otros, el trabajador podría demandar y nosotros podríamos reclamar la restitución de la indemnización abonada al trabajador. ¿Comprendéis? Sí, estoy buscando ahora mismo en el convenio exactamente qué es lo que dice para ver los meses, si es que lo dice. Lo busco y lo comentamos ahora de todas maneras. Correcto. Vale. Sí, porque tenemos el caso. De hecho, comentabas lo de los medios materiales, que también lo comentábamos antes un poco en Petit Comité. ¿Qué pasa si lo único que haces es poner la plantilla? Es decir, lo único que haces es un contrato típico, socorrismo en piscinas. El material de piscina es del ayuntamiento, la piscina es del ayuntamiento, tú lo único que haces es prestar personal. Se crea ese caso. En el supuesto de la prestación de personal, el tema deriva más en defender una subrogación de carácter convencional más que la propia legal, a excepción de lo dispuesto en el 133. Os digo por qué. Porque ellos lo que van a plantear es que no concurre lo dispuesto en el artículo 44 de la sucesión de plantilla. Esto de la sucesión de plantilla es una interpretación que se hizo por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que se trasladó aquí a España por parte del Tribunal Supremo, donde dice que en aquellas actividades donde la propia actividad descanse fundamentalmente en la mano de obra, para que se produzca la sucesión del artículo 44, es necesario que se produzca una sucesión de plantilla. Es decir, que te lleves a los trabajadores, ya sea cuantitativa o cualitativamente. ¿Vale? ¿Qué es esto de cuantitativa o cualitativamente? Porque si son 10 y me llevo a 8, puedo mantener que existe sucesión, o aun siendo 10, si me llevo al gerente y al responsable del servicio, yo puedo mantener que hay una sucesión cualitativa porque te has llevado a los dos que te organizaban el servicio y con eso tienes, por decirlo de alguna manera, la cama hecha. Te puedes hacer tú directamente la actividad porque eso es lo que primordialmente provoca la sucesión, el que tú puedas prestar el servicio sin ningún tipo de inconveniente. ¿Vale? Esa sería la figura en el supuesto de la sucesión de plantilla. Para evitar la sucesión, para evitar la discusión única y exclusivamente de la sucesión de plantilla, comentábamos antes al micrófono cerrado lo del famoso intangible. ¿Vale? Famoso intangible son los supuestos en los cuales vosotros tenéis bases de datos con los contenidos, las identidades, los nombres, todo relacionado con el servicio que habéis prestado. Bases de datos de ordenador, programas de ordenador, etcétera, etcétera. A pesar de que no sea un bien material directo, sí es un bien material intangible y por lo tanto yo también lo metería en el saco de aquella segunda pregunta que le hacemos a la administración de decir, oiga, ¿lo va a prestar usted? No, pues no sabemos quién lo va a prestar, etc. Pues le digo que yo tengo aquí toda la información necesaria para la prestación del servicio en nuestra base de datos, en nuestro ordenador, le dejo hasta los bolis, le dejo hasta los folios, le dejo todo para tratar de vincularlo no solamente a la sucesión de plantillas, sino también a elementos materiales que puedan justificar que, usted ha empezado desde el día siguiente porque tenía mi base de datos, usted ha empezado el día siguiente porque tenía mi ordenador, usted ha empezado el día siguiente porque tenía todo con lo que yo venía desarrollando la propia actividad. ¿Entendido? Y comentaba aquí Francisco Cruz de BCM, en la conversación anterior, que claro, imagínate que sí, la pregunta es esa, claro. Ahí falta una cuestión, Paco, o Francisco, falta una cuestión. Si has estado en un ERTE por fuerza mayor, cuidado con los 6 meses de salvaguarda del empleo. Claro. Que dice, no podemos despedir objetivamente ya que deberíamos devolver. Claro, si has estado en un ERTE de fuerza mayor, evidentemente tendrías que ajustarte
a los periodos de mantenimiento de salvaguarda que por aplicación de exoneración te exigen para aplicar un ERTE de carácter objetivo. ¿Qué tendrías que hacer en el supuesto de haber aplicado el ERTE de fuerza mayor? Finaliza el ERTE de fuerza mayor, no hay una prórroga, pues un ERTE top. No te queda otra alternativa. Una medida de reajuste que dentro de vuestras capacidades se pueden desarrollar. Sí, sí. Vale, me meto ahora un poco en casos de gestión ahora mismo de empleados. Nos preguntan, por ejemplo, cómo hay que actuar si yo tengo, por ejemplo, tengo un trabajador que está prestando servicio en un contrato, tiene su grupo y resulta que ese grupo con usuarios, resulta que sale un positivo en COVID, hay un posible positivo, ponen en cuarentena al grupo. ¿Qué se hace con ese trabajador? Ese trabajador tendría que estar en cuarentena con el propio grupo. Es decir, los protocolos de contacto estrecho que tiene la administración ahora mismo, que hay multitud de infogramas por ahí y procedimientos específicos que vuestros servicios de prevención tendrían que tener aplicados porque son los necesarios, determinan que cuando hay un estrecho contacto, un estrecho posible, 1, cuarentena, 2, PCR. Por lo tanto, si el trabajador ha estado en ese grupo donde ha habido un estrecho contacto con un positivo, no hay duda, es cuarentena, baja. ¿Vale? Y se lo van a conceder en este caso, el servicio de salud público. Y le van a mantener 14, o bueno, ahora como parece ser que el COVID es menos, ya se han dado cuenta que 14 es mucho, dicen que 10. Bueno, no sabemos si son 10, 14, 21, como dicen por ahí. Pero inicialmente le van a dar 14 días de situación de cuarentena real, digo entrecomilladamente, y el PCR. Sí se está dando lo siguiente, y esto os lo avanzo. Se están dando situaciones en las cuales hacen un PCR de salida, es decir, te mandan a tu casa con un PCR, aunque sea el resultado negativo, haces la cuarentena de los 14 y después no te hacen un PCR de reingreso. ¿Correcto? Y se han dado casos en los cuales el trabajador casualmente que reingresa con un PCR en origen negativo, es decir, dentro de los primeros 14 días, sí es positivo cuando vuelve. Os lo digo para que esto lo tengáis en cuenta, a efectos de que seáis vosotros, aun cuando la Seguridad Social no lo va a hacer, seáis vosotros lo que hagáis en PCR negativo para garantizar, PCR con el resultado que sea, para garantizar que no incorporáis a un trabajador en situación de positivo a vuestra nueva actividad. ¿Comprendéis? Porque si no, no vamos a acabar nunca. Esto sería una bola, otra bola, otra bola, otra bola. ¿Vale? Es decir, un trabajador que vaya a ser o haya sido contacto estrecho, inmediatamente a su casa y va a estar 14 días en situación de cuarentena con un PCR que le haga la Seguridad Social. Cuando vaya a reincorporarse por finalización de ese periodo, seamos nosotros los que hagamos un PCR y determinemos. La situación durante esa cuarentena, que es el trabajador está de alta, ¿no? Entiendo. ¿Cómo, perdón? Le dan la incapacidad temporal. Para eso tenéis los FIES y el IDC. El FIE y el IDC son los ficheros en los cuales vosotros podéis comprobar la situación del trabajador. ¿Vale? Le van a dar de baja, os van a comunicar a través del FIE una situación de baja por cuarentena COVID. Tiene un código específico, no sé cuál es, 906, 096, no tengo ni idea, porque como no llevo actividad de gestoría, no os puedo resolver cuál es la clave que le dan, pero va a estar en situación de IT. Claro. Bueno, no sé si tenéis alguna más duda, alguna duda más, si queréis entrar. Solamente tenéis que Respecto a esto de la situación de la extinción objetiva, en el caso en el que hablábamos de cuánto periodo de tiempo puede ser, etcétera, etcétera, lo de la subrogación, y os hablaba del convenio, yo lo he encontrado ahora, ¿vale? Dice, os leo el punto 9 del artículo 30, si no recuerdo mal, que es el que regula la subrogación. Esperad un momentito que os lo digo. Miento, 25. Punto 9 del artículo 25 del convenio colectivo de instalaciones deportivas, ¿vale? Dice, textualmente, os leo. No desaparece el carácter vinculante de este artículo en el supuesto de cierre temporal de un centro de trabajo que obliga a la suspensión de actividad por tiempo no superior a un año. En tal caso, dicha circunstancia dará lugar a promover el expediente de regulación de empleo por el que se autoriza la suspensión de contratos de trabajo de los empleados que resulten afectados. A la finalización del periodo de suspensión, dichos trabajadores que tendrán reservado el puesto de trabajo en el centro de cuestión, aunque en esa fecha se adjudicase la actividad a otra empresa. Interpretando esto de esta manera, realmente a vosotros nos comunican el cierre temporal, os comunican el cierre definitivo. Por lo tanto, si nosotros hemos abonado las indemnizaciones, nos podemos acoger aquí y decir que, mire, yo he aplicado un expediente de regulación, un expediente de extinción, dentro del periodo de 12 años se ha vuelto a realizar, dentro del periodo de 12 meses se ha procedido a la readjudicación posterior, yo he hecho estas indemnizaciones, a mí que me devuelvan el dinero. ¿Vale? Sí, nos preguntan también, en el caso de fijos discontinuos,
en el cual no haces llamamiento porque no hay actividad, ¿cuánto tiempo se puede mantener esa situación? Hasta que se reanude la actividad. Es decir, tú lo que tendrías que hacer sería, si recuperas la actividad, volver a llamar al fijo discontinuo en función del orden establecido en el orden de prelación o de preferencia que tenga en el convenio colectivo. Si no hay actividad, tendrás que comunicarle a la finalización que no ha habido actividad para llamarle y que el año subsiguiente, si se reanuda la actividad, será objeto de llamamiento. No queda otra alternativa. Pero vuelvo a repetiros, esto en el caso de que sean fijos discontinuos, vamos a hablar entrecomilladamente de puros y que no venga vinculada a su actividad a que el contrato exija la reincorporación de X, Z o Y trabajadores. Porque en muchos casos dice, y tendrá que tener tantos trabajadores que desarrollen esta actividad durante este periodo de tiempo. Si eso es así, entonces tenéis que aplicar un ERTE, porque ahí se está obligando dentro del propio contrato que tengáis suscrito a reincorporar de forma efectiva a esos trabajadores, tengáis o no actividad. Claro. Vale, mira, nos preguntan aquí, hacen otra pregunta. Buenas tardes, mi consulta es qué pasa cuando un trabajador tiene un familiar con posible cuadro COVID, pero todavía no le han dado resultado. El médico recomienda al trabajador que no acuda al puesto hasta el resultado de la persona de contacto, pero no le emiten baja. ¿Qué pasa con esos 2 o 3 días? A ver, yo siempre, eso es un supuesto que se está dando también, ¿vale? Mi primo, mi cuñado, lo que sea ha dado, pero no sabemos, tiene fiebre, pero tal. Yo siempre, lo que estoy recomendando es que seamos nosotros los que hagamos el PCR, directamente. La empresa hace el PCR es negativo, a currar. Ahora bien, si después de haber hecho nosotros ese PCR, ojo, durante el periodo de tiempo en el que va desde que yo le digo que se haga el PCR hasta que le dan el resultado, ese periodo de 24 o 48 horas, generalmente los laboratorios son más rápidos que la propia Seguridad Social, por esos 2 o 3 días, el trabajador no puede estar en una empresa. Esas 24 horas nos las vamos a, entrecomilladamente, comer nosotros. ¿Vale? Entonces, ¿qué se suele hacer? Se hace un convenio con un laboratorio, se les expone esta situación, el laboratorio nos hace el serológico, el PCR o el que sea más rápido. Claro, ¿de dónde sacamos el presupuesto para el PCR? Ya, lo entiendo. Lo entiendo. Sí, ese es el problema del millón que me pone todo el mundo cuando le doy esta explicación. Lo sé. Y de hecho se nos ha dado la situación también de órganos, ayuntamientos, por entidades locales, que reactivaban los contratos, pero exigían a la empresa pruebas PCR de todos los trabajadores. Nos encontrábamos con las mismas disyuntivas, como, oiga, yo no tengo ningún problema en hacer pruebas PCR, pero primero, usted no me puede obligar, entiendo, y segundo, ¿quién lo paga? Ahí la cuestión sería, ¿está previsto en el contrato esa circunstancia? ¿No se trataría de una innovación del contrato por parte de la entidad contratante? ¿Qué contrato contemplaba eso hace...? Ya, pero eso no es un cambio de condiciones por parte de la entidad contratante, no es un requisito nuevo que me está exigiendo la entidad contratante. ¿Cabría la posibilidad de reclamarse a la entidad contratante porque es un requisito nuevo que me está exigiendo? Yo entiendo que sí. Claro. Bien, ¿tenéis alguna duda más? ¿Alguien quiere entrar? Yo tengo una duda. A ver, un caso concreto. Realmente lo has comentado, pero bueno, por aclarar un poco y añadirle algún matiz. Contratos de prestación de servicios, que durante el verano no tiene actividad. Antes del verano se suspendió por el 8-2020 y se indemnizó a la empresa, los trabajadores no estuvieron en ERTE, ¿vale? Luego se ha levantado la suspensión del contrato, pero como no había actividad en verano, pues nada, los trabajadores fijos discontinuos han estado cobrando el paro. Y ahora se reactivan los servicios. No hay una fecha cierta. Todos sabemos que la reactivación se hace pues o el 14 de octubre o el 16, el 20, según el año hay cierta variación. No hay una fecha cierta, pero bueno, vamos un poco con el curso lectivo o con el fin de las vacaciones o lo que sea. El pliego no dice el 1 de octubre empiezan los servicios, ¿vale? Y el ayuntamiento ahora reinicia la actividad, pero la reinicia, por ejemplo, al 50% de volumen, porque hay limitación de aforo, instalaciones cerradas o lo que sea. Con lo cual, nosotros entendemos, y escuchándote lo que has dicho antes, que atendiendo a que el contrato ya está levantada la suspensión, tenemos que hacer un ERTE por razones productivas, un ERTE parcial. Algunos trabajadores pues van a estar 100% de ERTE, otros van a estar una parte de su jornada, porque hay unos grupos que pueden seguir impartiendo y otros que no. Pero claro, ahora viene la siguiente, que es que nosotros le queremos reclamar al ayuntamiento la indemnización correspondiente a los gastos que supone esta situación, ¿no? Los seguros sociales que pagamos del ERTE y demás. Y el ayuntamiento dice, no, yo te pago por horas. Y si yo programo el 50% de las horas,
pues el resto es tu problema. Y yo digo, no, ¿qué coño va a ser mi problema? Si los trabajadores están subrogados aquí desde hace yo que sé cuánto tiempo y tienen estas jornadas. Entiendo que sí tenemos derecho a reclamar esa indemnización, ¿o no? A ver, no, os traslado. Yo no soy especialista en contencioso administrativo en cuanto a la posibilidad de la reclamación vía cualquier mecanismo de la Ley de Contratos de Servicio Público. Como no lo soy, no os puedo responder. Desde un punto de vista de lógica, pues evidentemente si ellos son los que de repente os alteran el procedimiento, os alteran las estipulaciones contractuales, también tienen que ser consecuentes de que efectivamente esa alteración da lugar a un desequilibrio y ese desequilibrio tendrá que ser objeto de resarcimiento. Eso desde el punto de vista de lo que yo considero que sería lógica pura y dura. No sé, insisto, cómo lo vería un compañero que se dedique exclusivamente a los supuestos de contratación de servicio público y que sería objeto de consulta expresa a ellos. Ahora bien, sí te quiero adelantar una cosa. En los supuestos de los ERTEs técnicos, organizativos o productivos no puedes reducir la jornada de un trabajador o suspender, no puedes reducir la jornada de un trabajador el 100%, puedes reducirla un porcentaje, ¿comprendido? No entiendo eso. Es decir, si ese trabajador ya no tiene grupos, han cerrado su piscina. Correcto. Te podrás suspender. Es que vamos a ver, hay ERTE suspensivo y ERTE de reducción. El ERTE top te puede permitir utilizar los dos mecanismos. Tú puedes hacer un ERTE de causa organizativa, técnica y productiva suspensivo o de reducción, o de suspensión y de reducción, todo junto, ¿comprendido? Entonces ahí tú puedes utilizar la medida suspensiva para esa gente que esté afectada al 100%, ¿vale? Fenómeno, pero también puedes utilizar la reducción para reducir la jornada hasta el porcentaje que te marca el artículo 47.3. Vale. ¿De acuerdo? Se está dando otra circunstancia mayores. Entenderme lo que os voy a decir, que esto no os lo he trasladado anteriormente porque, claro, esto todavía está un poco aquí así. ¿Cuál va a ser el efecto para aquellos trabajadores que se hayan encontrado en una situación de ERTE anterior de fuerza mayor, que teóricamente no suspende, no paraliza, no agota, perdonadme, la prestación por desempleo, no se la comen, por decirlo mal y pronto? ¿Y qué sucede después cuando entramos en un ERTE de top ordinario? Vamos a hablar en un ERTE normal. A partir del momento en el cual entran en un ERTE ordinario, se comen el desempleo. Os lo digo porque en las negociaciones que ahora les han dado la capacidad de negociación a las entidades sindicales, os vais a que sean más representativas en el ámbito del sector o en su caso con vuestros comités de empresa, si los tenéis en los centros de trabajo donde lo vais a aplicar, os vais a encontrar que esa pregunta va a salir. Y si complementáis o no complementáis la prestación por el desempleo. ¿Entendéis? Sí, está la cosa para complementar nada. Ya. Lo sé. Pero como os decía, estas preguntas están saliendo. ¿Por qué? Pues porque para lo malo para el riñón, bueno para el corazón. Para ellos, la salvaguarda del empleo les está convirtiendo en un elemento de fuerza a los efectos de que ahora, cuando se van a empezar a negociar los ERTEs, vamos a decir, ordinarios, vuelvo a repetirlo, pues ellos tienen una capacidad de presión bastante importante. Pues no te firmo el acuerdo y ya después nos vemos en los juzgados. Os lo digo porque os podéis encontrar con esta situación, ¿eh? Voy a dar paso a Carmen, de Gestión, Salud y Deporte, que quería entrar e intervenir. A ver. A ver, Carmen, te estoy intentando dar paso. Yo creo que tienes que activar tú el sonido. Parece que no podemos. A ver. No puedo. Bueno, creo que no puede ella, porque yo le estoy dando aquí a activar, pero no sale. Ok, bueno, voy a intentar solucionar. Vamos a darle un poquito de tiempo a ver si puede. Yo, si me permites, tengo una pregunta para editor, pero es más un poco en plan de tu clarividencia y capacidad de adivino. Me pongo bruja Lola, venga. Venga, ante toda esta historia que tenemos y demás, ¿qué crees que va a pasar con el salario mínimo el año que viene? Cuando los sindicatos sabemos que querían llegar a los 1.000 euros y el gobierno también. No, pero claro, esto, fíjate, tiene una importancia y es que... Va a depender, fíjate, va a depender de tantas circunstancias paralelas como puedan ser
el resultado de la moción, que la gente se eche a la calle, no se eche a la calle, que sigan los sindicatos tan sumamente callados como están hasta ahora, que es sorprendente que en esta situación estén callados como mala hierba. Fíjate que yo he estado 6 años en un sindicato trabajando hace muchísimos años, pero o sea, esta quiesencia y esta callada por respuesta ante una situación tan sumamente grave no la he vivido yo en mis 21 años de ejercicio en mi vida. Es una cosa alucinante. No lo sé. Si la situación, a ver, esto voy a hacer un poco de aquí, yo qué sé, de casi de tertuliano político. Si la situación política es muy, muy mala y necesitan el apoyo de los sindicatos en la calle, subirán el salario mínimo. Así de claro os lo digo. Si la situación política está tranquila y no necesitan el apoyo de nadie, pues seguramente dirán que la cosa está muy mala, como diría Chiquito la Calzada, y el año que viene hablamos del gobierno. Pero si los van a necesitar, evidentemente ellos van a preguntar por su libro. Desgraciadamente el gobierno que tenemos es muy de hablar de los libros. ¿Qué hay de mi libro? ¿Qué me llevo yo? ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, por eso os digo que si es necesario que salgan a la calle a movilizaciones, bien para desestabilizar a otro gobierno de otra tendencia política en una comunidad autónoma, pedirán por su libro y seguramente se les dará, y si no son necesarios, pues hablarán más adelante de esta situación. Pero vamos, que me da igual si en el 2021 no me aplican la subida y de repente en el 2022 me la aplican de golpe. También. ¿Comprendéis? No lo sé. Ya os digo, va a depender muy mucho de la situación política en general y de la necesidad o no de apoyo que tenga. Fíjate que yo pensaba que, digo, esto del salario mínimo ya el año que viene se van a olvidar de él. Pero el otro día, Yago y yo tuvimos una reunión con los sindicatos por una historia en la que vamos de la mano y, bueno, si todo va adelante, Yago ya la comunicará a los asociados cuando corresponda, que yo creo que será una buena noticia. Y en un momento de la conversación, ellos dijeron, no sé si fue objeto de comisiones, dijo algo así como, bueno, y es que cuando el año que viene ya lleguemos por fin a los 1.000 euros mensuales, y hostia, a mí se me pusieron los pelos de punta. Y digo, coño, yo creía que esto estaba más o menos olvidado, igual que la ministra se ha olvidado del compromiso con la mesa que adquirió en la mesa de diálogo social de modificar la ley de contratos para que pudiéramos repercutir precisamente el incremento del salario mínimo a la administración, que eso sí que se han olvidado del todo. Ahí la respuesta que le tienes que dar cuando te vuelva a decir eso es decirle, no, si ya tenéis 1.050 en 12 meses, ¿cómo vas a tener 1.000 en...? No, si eso ya lo tienes. Eso ya hablemos de otra cosa. No. Yo sé, a ver, por conversaciones también, como digo yo, de café / cerveza con mascarilla quitada y cara a cara, sí que es cierto que ellos tienen esta posición que yo os he comentado anteriormente, que es, bueno, va a depender muy mucho de lo que seamos necesarios. Coño, tú cuando te dicen vamos a depender muy mucho que seamos necesarios, te echas la mano a la cabeza y dices, malo. Pues porque si son necesarios van a pedir y van a pedir más. O sea, eso lo tenemos que tener bastante claro. Pues nada, esperaremos con más incertidumbre todavía. Esto, como decimos entre los compañeros que nos dedicamos a esto es terreno ignoto, es desconocido. Esto es como la película Interestelar cuando el tío iba por el universo diciendo, oh, mira, no sé qué, no sé, pues igual, no tenemos ni idea por dónde vamos. Y además que vamos sin dirección, ¿eh? Y creo que Carmen había conseguido activar el micro. Si lo consigues, nos da tiempo, estamos ya justitos. Si eres capaz de entrar, te esperamos. Ya, como te contaba, hasta 1:30 más o menos tengo tiempo. O sea que... Vale. A ver. Se ha conectado hace un segundo. Ahora. Carmen, cuando quieras. Carmen. En teoría está activado. Mientras entra, no entra. Recomendaciones, consejos, cosas en las cuales hay que estar muy listos o precavidos. Pues que en una semana tenéis que estar preparados para todo. Y cuando hablo para todo es que todos aquellos, sobre todo los que habéis aplicado ERTES, ¿vale? Aquellos que habéis aplicado ERTES por situación de fuerza mayor, tenéis que ser previsores de si vuestra actividad va a ser requerida al 100% o no. Si no tenéis requerimiento de actividad al 100%, es decir, no podéis reincorporar a todos los trabajadores al 100%, tenéis que valorar la aplicación de un ERTE. Y un poco más os puedo decir.
realmente yo creo que han hecho una cosa, esto vuelvo a repetir, que es una opinión personal. Han hecho una cosa muy fea que ha sido, incluso, porque sería consciente inconsciente, lo que han hecho ha sido evitar la posibilidad de que ahora empecemos a negociar un ERTE desde cero, porque no va a haber tiempo. Y nos vamos a encontrar con el 1 de octubre, ¿qué hacemos? Eso va a provocar la necesaria reincorporación de los trabajadores, el aumento de costes, etc. Se te ha cortado un poco, Aitor. ¿Se puede repetir lo último, por favor? Sí, que os decía que ¿me oís? Sí. Que os comentaba que el problema que con el retraso durante tanto periodo de tiempo en cuanto a la negociación de la posibilidad de la extensión de la prórroga de los ERTE de fuerza mayor que se haya venido aplicando por o los ERTE top, fundamentalmente los fuerza mayor que se hayan aplicado, pues nos encontramos en que ahora cuando tú quieras, cuando sepas que el 30 de septiembre, cuando te finaliza tu ERTE de fuerza mayor, no lo puedes extender porque no te lo van a prorrogar, ¿qué vas a hacer a partir del 1 de septiembre? Del 1 de octubre. No han dejado siquiera tiempo para la negociación, porque claro, la negociación también hay que aplicarla, también hay que desarrollarla, tienes que saber qué foto tienes, hacia dónde vas, cuánta gente necesitas, cuántos son tus usuarios, y eso no nos lo han permitido y nos vamos a encontrar, que era lo que estaba diciendo antes, con la tesitura de que tengas que reincorporar obligatoriamente a los trabajadores 100%, estar negociando un ERTE con los trabajadores a 100%, casi incluso cruzados de brazos o jugando con los periodos de vacaciones, siempre y cuando ellos quieran acceder, porque esté dentro de tu convenio la posibilidad de la renegociación de las vacaciones, y tratar de alcanzar una medida de carácter de reducción o suspensión para ajustarte a la nueva situación. Eso es lo que nos vamos a ver ahora. Pero vamos, yo os lo digo sinceramente, yo me veo durante el mes de octubre como me vi en el mes de marzo haciendo ERTEs a cascoporro. ¿Por qué? Pues porque todo el mundo se ha fiado o ha confiado en que esto se iba a extender y ya no se extiende. Bueno, no se extiende. Una cosilla más. ¿Cómo estás viviendo en empresas con las que trabajas temas de inspecciones? Referente a los ERTE. Sí, no. Otro dicho entre nosotros. ERTE aplicado, 4 años inspeccionado. 4 años. No, en 4 años inspeccionado. Me refiero, ellos tienen los periodos prescriptivos muy claros. Es decir, esto va a pasar como en la primera crisis cuando la situación de la construcción es la que era. Bueno, pues ahí levantaron un poco el pie la inspección, pero en cuanto alguien dijo la famosa frase brotes verdes, apretaron otra vez el pedal. Muy probablemente, si has aplicado un ERTE o cualquier medida de reducción amparada en el Real Decreto Ley 8, ellos tienen un periodo de 4 años para inspeccionar y te van a inspeccionar. Y van a exigir todo, o sea, van a coger el libro blanco de la inspección y va a ser desde prevención, registro de jornada, negociación del ERTE, cotizaciones, aplicación de las exoneraciones, si realmente ha trabajado o no el trabajador en ese periodo de tiempo, etcétera, etcétera. Ahí van a ir a degüello porque tienen que recaudar lo que no han podido recaudar vía cotización. Correcto. A ver, yo lo decía en la línea de esto que decía Yago al final de consejos y demás, porque nosotros ya tenemos nuestra inspección en marcha y nos están pidiendo todo, hasta, como dice, hasta la ropa interior. Y bueno, pues a la hora de tener en cuenta esto que decía Yago de consejo, pues nada, que tenga todo el mundo preparado muy bien todo muy bien argumentado. Si aún estás en ERTE, nosotros aún tenemos personal en ERTE con reducción de jornada. Y nos están preguntando, o sea, están llamando a cada una de esas personas y preguntándole, oye, ¿cómo puede ser usted que usted tenga solo un 30%? Si en realidad tiene mucho trabajo. Enséñeme su bandeja de entrada del correo y enséñeme la de febrero para que yo compare, a ver, hasta ese punto, o por lo menos en nuestro caso está siendo así. Bueno, yo ya hasta ese punto de que te enseñen la bandeja de entrada ya... Sí, a ver, nosotros les decimos que la tenemos redireccionada al correo particular y que no le voy a enseñar los correos que tengo con mis amigos, ¿no? Pero bueno, por si nos lo han pedido. Lo que sí han llegado a pedir, y eso sí os lo digo, son las fechas y horarios de conexiones, ¿vale? Imaginaros que vosotros tenéis un sistema VPN, es decir, una conexión remota garantizada y segura para los efectos de protección de datos, etcétera. Por lo que están pidiendo, eso sí nos lo han pedido a una empresa que yo conozco, los horarios de conexión del trabajador al VPN para cruzar con el porcentaje de jornada que está dado de alta en Seguridad Social con la exoneración de cotizaciones. Eso es lo que están persiguiendo fundamentalmente. Porque en la presunción del Ministerio de fraude permanente en el ámbito empresarial,
ese es el punto que quieren atacar. Usted se ha venido beneficiando de forma fraudulenta de cotizaciones. Devuélvame todas las cotizaciones, te meto el leñazo por la sanción, las cotizaciones van con el correspondiente recargo de intereses y además, lo que te acabo de decir, la sanción. Qué buen negocio, parece que te han hecho un préstamo al 20%. Efectivamente, la seguridad, a ver, daros una cosa, la seguridad social cuando hace moratorias, aplazamientos, cualquier tipo de medida de dádiva, es como un abuelo preguerra, de la guerra civil, no perdona. Lo tiene clarísimo en la mente que te ha dado, cuándo te lo ha dado y de qué forma te lo ha dado, y te lo va a pedir. Y si no lo justificas, además de pedírtelo, te va a pedir, evidentemente, intereses, recargo, todo. Todo. Os estoy dando unos ánimos tremendos, ¿verdad? Y tampoco veníamos muy allá, ¿eh? Yo sabéis que soy poco dado a dar jabón. No, hay que prepararse para lo peor. Si luego viene mejor, pues esa que nos llevamos. Efectivamente. Bien. Yago. Estás silenciado, Yago. Ya hemos intentado conectar aquí con Carmen, pero parece ser que no funciona. Que aproveche el chat ya que lo tiene para ponerlo, aunque sea. Sí, lo que pasa es que, bueno, teniendo en cuenta la complicación de todo, es probable que al final tenga que escribir una carta de 2 palmos para poder explicarlo. No obstante, si quieres, te esperamos, no hay problema. Incluso nos comentábamos que lo estamos grabando, luego lo editaremos y lo dejaremos para que todo el mundo luego pueda repasarlo. Porque, bueno, es cierto que una de las cosas que nos gusta, Aitor, y por eso usamos de ti, porque eres muy claro, tratamos muchos puntos y es cierto que si no grabamos, luego hay que retransmitirlo, o sea, luego hay que escucharlo a cámara lenta para ver todo el contenido que dices, porque es cierto que en 1 hora y cuarto, 1 hora y media tenemos todo. Mira, pregunta Paco Cruz. ¿Qué información se puede dar o no al inspector? Mail, teléfono, conexiones, se puede implicar... Te voy a remitir directamente a la ley 23/2007, que es la que determina la fórmula de actuación de la inspección y donde te dice exactamente cuáles son los puntos que le puedes dar y que te puede requerir un inspector. Porque podemos tener problema. El inspector prácticamente se les considera ya, a través de esa norma, creo que es la 23/2017, lo voy a confirmar ahora mismo porque lo he dicho así de carrilla, pero si no recuerdo mal, creo que es hasta el 11 o el 12 donde habla de las actuaciones que puede realizar el inspector, ¿de acuerdo? Esto considera incluso... Si me dejéis un minutito, os dejo. Os lo digo, vamos, perdón, os dejo. Un segundo. Vale, me he equivocado de año. 23/2015, ¿de acuerdo? Ahí precisamente la 23/2015, que es la que regula el sistema de inspección de trabajo y seguridad social, os establece claramente los elementos que pueden utilizar los inspectores a los efectos de requerir documentación. Y si no recuerdo mal, el funcionamiento, esto es la función inspectora, creo que está en el artículo... A partir del artículo 18 viene la colaboración con los funcionarios y a partir del 19 el ámbito de actuación, que pueden pedirte, que no pueden pedirte, etcétera, ¿vale? Os lo digo porque hay mucha información. Todo aquello que sea relacionado con la actividad laboral van a tener la posibilidad de tener acceso a ello, ¿eh? Aunque haya datos de clientes, aunque haya, etcétera, etcétera, lo que fuera. Si ya se entremezcla el correo personal con el correo profesional, ahí se les puede limitar porque no tenéis... el trabajador no tiene que poner a su disposición elementos que puedan ser objeto de, a ver, que si yo estoy con la empresa en mi correo electrónico hablando de una determinada cosa y después entra un correo de mi pariente diciendo el niño se ha puesto malo, pues eso, por ejemplo, el inspector no tiene que tener porque hay ese derecho de privacidad en cuanto al determinado contenido que no es única y exclusivamente laboral, ¿vale? Esto es como cuando en su momento se puso mucho de moda el control de los ordenadores por parte de las empresas, ¿no? Y siempre había lo mismo, si usted no tiene prohibido el acceso al trabajador a determinadas páginas o bien el trabajador puede utilizar, aun sea por mera tolerancia, el correo o los medios telemáticos puestos a su disposición para actividades privadas, usted no puede
ingresar o ver esas actividades porque entonces se vulnera el artículo 18 de la libertad, el honor, etcétera, etcétera. ¿Vale? Por lo digo porque eso puede suceder. Echando un vistacillo a la 23-2015 que es bastante relevante. Perfecto, pues si alguien tiene alguna consulta más, preguntamos. Si no, nos despedimos. Damos las gracias evidentemente a Aitor por prestarse una vez más a colaborar con nosotros en una charla. Luego os dejaremos también el contacto, como vamos a editar el seminario, os dejaremos los datos de contacto de Aitor por si necesitáis ayuda más concreta en algún caso. Y bueno, de nuevo, comentaros que estamos intentando ahora mismo montar una sobre contratación pública. Estamos intentando montarla para la semana que viene. Vamos a intentar hacer dos, una específicamente para concesiones y otra para prestaciones de servicios. En cuanto las tengamos, lo comunicaremos. Bueno, Javier, si quieres decir algo más. Nada, simplemente pues agradecer a Aitor una vez más la colaboración, agradeceros a todos la asistencia y pediros por favor que le demos trabajo a Yago, que está aburrido, y le pidáis, le consultéis, nada, bromas aparte, que nos uséis, que uséis la asociación, que está a vuestra disposición, que estamos aquí para intentar solventar dudas, para intentar aclarar un poquito la situación en la medida de nuestras posibilidades y para usar todos los recursos que tenemos a mano para todo ello. Así que nada, animaros a que notéis uso y a seguir colaborando entre todos. Así que nada, muchas gracias. Por mi parte nada más, agradeceros la invitación. Espero que haya sido suficientemente claro y expositivo a pesar del escaso tiempo. Y para lo que necesitéis, pues ya me tenéis aquí. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Aitor. Adiós. Hasta luego.